Hasta que un día, uno de los señores que estaba invitado a la célula, en medio de una noche donde yo le hice 1000 preguntas, 1000 respuestas encontré, al final me puso la mano así en el hombro y me dijo, tú un día le vas a servir al Señor. Wow. Y tengo más de 15 o 20 años de estar sirviendo al Señor para la gloria de Él, porque en ese mover donde yo estaba tratando era de molestar, yo creo que ya Dios tenía un propósito. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio. Hoy seguimos celebrando a las madres en su mes y para eso tenemos una invitada súper especial. Ella es Ivette Miranda. Bienvenida, Ivette. Hola, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta de que tú estés acompañándonos. Realmente llevamos bastante tiempo de estar persiguiéndote. Tú nos debías una visita, pero teníamos que invitarte a un podcast Aquí para estoy. que nos vinieras a visitar. Así que estamos felices de que estés aquí. Y, y bueno, como decía, estamos en el mes de la madre. Queremos honrarlas, queremos dedicarle estos capítulos o estos episodios a ellas. Y bueno, tengo entendido que tú conociste del Señor a través de tu mamá. A mí me encanta escuchar las historias de amor, pero las historias de amor que más me gusta escuchar es esa cuando nosotros conocemos a Jesús, a Dios. Y sé que en tu caso fue a través de tu mamá. Cuéntanos cómo tu mamá te presentó al Señor. Mira, eso es una historia muy chistosa porque mi mamá asistía a la iglesia cristiana y por supuesto yo no. Yo era, es decir, todos los fines de semana zumbeando, todos los fines de semana con amigos, con amigas. Yo tuve una vida bien agitada en ese sentido, pero muy tranquila también porque yo no fui persona de tomar, ni de fumar, ni de nada de eso, pero era callejera, tú sabes. Entonces yo creo, y te digo que es chistoso porque yo creo que mi mamá de sus 3 hijos, la última persona que pensó que fuera a llegar a los pies del Señor era yo. ¿Por qué? Ella tenía un grupo de oración en casa y yo esperaba cada tiempo que había un grupo de oración sencillamente para entrar y molestar. Y entonces cada vez que el predicador o el invitado de la que hoy llamamos célula, porque era como una célula, estaba hablando, yo y preguntaba una cosa y preguntaba la otra y molestando, ¿me entiendes? Pero yo le doy gracias a Dios a que mi mamá tuvo una paciencia, mejor dicho, tremenda, y las personas que iban a la célula también. Hasta que un día, uno de los señores que estaba invitado a la célula, en medio de una noche donde yo le hice 1000 preguntas, 1000 respuestas encontré, al final me puso la mano así en el hombro y me dijo, tú un día le vas a servir al Señor. Wow. Y tengo más de 15 o 20 años de estar sirviendo al Señor para la gloria de Él, porque en ese mover donde yo estaba tratando era de molestar, yo creo que ya Dios tenía un propósito. O sea, pero tu intención realmente era, o sea, molestar. ¿Cuántos años tenías? Miércoles era muy joven, podía tener, Pero ya, o sea, tú salías, o sea, que ya eras más de exacto, adolescente, o sea, sí, podías total, salir. era 22, O sea, 23 años, o sea. tú entrabas a molestar a A propósito. propósito, y sobre todo, porque si yo no estaba en la célula o yo no iba el domingo a la iglesia, yo no tenía permiso para salir. Ah, ok, ok. O no solamente no tenía permiso, sino que yo, para que mi mamá no me regañara, entonces yo cumplía con estar en la célula, con ir a la iglesia, pero realmente mi propósito no era conocer al Señor, era Claro. simplemente cumplir con un requisito. Oye, pero qué bueno que tu mamá haya tenido esa paciencia, ¿verdad? Y que hoy tú lo puedas reconocer, Sí, porque en ese caminar cualquier mamá se puede desesperar y puede tirar la toalla y puede molestarse que eso a la final pues puede hacer que los hijos también se alejen. y hubiera podido no seguir haciendo las células en casa, Total, esa ¿verdad? hubiese sido una razón válida Válida, para decir, no voy más, no hago más así la célula es. porque esta peladita se me salió de control. Pero no, había un Ah, propósito. había un propósito. ¿Y cuándo fue el momento? Bueno, tú dices que esta persona te habló, pero que tú dices, bueno, tú empecé a experimentar con Jesús, con Dios. Bueno, yo seguía yendo a la iglesia aquí en Cartagena, pero yo me fui un tiempo para los Estados Unidos y, y un día cualquiera, la casa donde yo me quedé en los Estados Unidos, ellos son cristianos y asistían a la iglesia del pastor Nahum Rosario.
y pues obviamente yo fui a un servicio. Y cualquier día hicieron un llamado adelante y yo no sé cómo, pero la primera persona que pasó hacia adelante fui yo. Te estoy hablando del año 2000, 2001, por allá. Y bueno, por supuesto, una vez pasé hacia adelante, pues ya no he retrocedido más. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue esa etapa que tú dices, fue un antes, un después, que fueron cosas, qué cosas fuiste como cambiando? Eso. Miércoles, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el trabajo que Dios hizo conmigo, o sigue haciendo todavía, fue tremendo, pero yo recuerdo que era una persona bien, lo que uno dice, antipática, grosera, vulgar, Dios mío, y excesivamente vanidosa, porque yo creo que hoy por hoy todas las mujeres debemos tener un mínimo de vanidad, un Sí, mínimo, total. pero yo Vanidad de estaba vanidades, de dice. vanidad, dice la profesora, no, pero Sí. sin embargo yo estaba en eso, vanidad de vanidad, una cosa horrible. Entonces todas esas cosas Dios fue como centrándome. Yo hoy sigo siendo impetuosa y de pronto sigo, algunas cosas existen, pero ya con un equilibrio. Claro. Entonces, el Señor fue transformando todas esas cosas sin yo darme cuenta. En principio, obviamente, ya después me di cuenta que no. Hoy cuando yo oigo, escucho una mujer demasiado vulgar, yo digo, wow, yo fui así. Claro. De pronto sigo siendo todavía impetuosa, ya no tan peleonera ni tan antipática, pero bueno, digamos que mi esencia sigue siendo igual, pero ya equilibrada. Fíjate que, bueno, yo también conocí al Señor, o sea, mi mamá fue la que me lo presentó. Y cuando, bueno, yo al principio, siempre lo he dicho, siempre como que fui obligada, pero cuando ya yo realmente tengo un encuentro con Jesús y empiezo a caminar, mi relación con mi mamá, o sea, cambió. Porque claro, yo antes de conocer a Jesús, a Dios, o sea, tener una relación genuina verdaderamente, yo decía que mi mamá era la que tenía que cambiar, que mi mamá era la mala del paseo. Claro. Pero ya yo, cuando estoy en el camino, que conozco la palabra, que sé que soy yo la que tengo que ser cambiada y transformada, pues todo empieza a cambiar. Yo empiezo a ver a mi mamá con otros ojos, agradecerle por qué hizo esto, por qué no me dejó hacer ciertas cosas. O sea, bueno, Dios empezó a arreglar todas mis relaciones, pero una de las relaciones que más arregló fue la relación con mi mamá. Mi relación estaba realmente bastante fracturada a consecuencia de mis decisiones, de mi desobediencia. Contigo hubo un cambio también con tu mamá, esa relación, tu mamá, No, fíjate que la relación con mi mamá siempre ha sido excelente. wow, Porque yo te comencé diciendo que yo pensaba que mi mamá no esperaba que yo fuera la que me convirtiera porque yo era la más desordenada, la más impetuosa, la más callejera. O sea, yo era, digamos, como, no digamos que la oveja negra, porque en medio de todas las cosas yo fui muy bien formada y yo me portaba bien, pero mis hermanos eran un poco más tranquilos. En cambio, yo era toda, ¿sí me entiendes? ya, Entonces, no, mi relación con mi mamá fue muy buena siempre hasta hoy, pero realmente el Señor empezó a cambiar cosas, pero entre esas no podría decirte que la relación con mi mamá, porque fue muy buena, pero se fortalece, porque ya claro. llegó un punto en que ambas ya estábamos en el mismo idioma, en el mismo caminar, entonces pues ya nos entendemos como hasta hoy, ¿me Claro, y entiendes? ella qué dice ahora cuando después de todo este tiempo viendo tu transformación, viendo que tú le sirves a Dios, que eres tan entregada, mejor dicho, Justamente eso, nunca me imaginé que Ivette del Carmen, porque entre otras cosas me puso Ivette del Carmen, fuera a llegar a los pies del Señor. wow, Todavía yo creo que ella hoy está sorprendida, sí, ella después de tanto tiempo, pero no ha sido una bendición realmente, para toda la familia. qué bueno, qué bueno. Bueno, y después, bueno, transciende esa bendición de conocer al Señor, llega a tu vida un ser muy importante que es tu hija Marcela. ¿Cómo tú empiezas a aplicar de pronto esas cosas que aprendiste de tu mamá? ¿Cómo le proyectas a Jesús o le muestras a Jesús A a Marcela? Marcela. Como te comenté, nosotros estábamos en los Estados Unidos porque papá de Marcela en ese tiempo estaba allá
pero llegó un momento en que yo tuve que volver porque mi trabajo todavía existía. Entonces, regresamos a Colombia, yo regreso primero, Marcela regresa después, ya yo estoy en la iglesia, ya yo estoy metida seriamente con el Señor y yo la empiezo a llevar a ella, pero había una ventaja, era que allá en Estados Unidos íbamos. Entonces digamos que para ella no es que fue un choque en llegar a la iglesia. A contrario de mí, Marcela siempre fue muy tranquila. No fue, fue una niña excelente. Yo no te puedo decir que es que a mí me dieron los dolores de cabeza, no. Marcela fue una persona de chiquitica, ahora la comparo con mi nieta, Ah, y Marcela era como un arbolito, tú la ponías allá y se quedaba. gloria a Dios. O sea, Sí, una cosa el sueño de toda mamá. de toda mamá. Yo no puedo decirte que yo me levantaba de madrugada, que yo no podía dormir, entre otras cosas porque sí, ella se levantaba de madrugada, la primera que se paraba era mi mamá, entonces, pero cuando llego a la iglesia yo le doy muchas gracias a Dios porque cuando yo vengo ya ella está como acostumbrada, entonces llegamos a la iglesia, a poco tiempo se abre SWAT, que fue el Ministerio de Niños, y yo recuerdo que estaba el pastor Elkin, de pastor de ese grupo, a quien también le agradezco infinitamente porque como su papá no estaba, porque su papá se quedó en los Estados Unidos, para mí esa figura que ella no tenía fueron sus líderes en la iglesia. Entonces me apoyé mucho con el pastor Elkin en ese tiempo y, y la formación de Marcela, digamos que fue entre la iglesia y la casa, porque realmente en ese tiempo estaba sola. Creería yo que fue mucho más fácil la crianza estando sola porque Marcela era una niña muy llevadera. Entendería yo que hubiera tenido que, y cualquier madre que de pronto no diga, pues que mi hija no fue así, pero yo estoy caminando con el Señor y mi hija no, yo creo que el estar sirviéndole al Señor y pegada al Señor trae como una respuesta hacia nuestros hijos. Luego ella también empezó a servir, ella fue danzarina, bueno, en algunas oportunidades traducía a los invitados en la iglesia que venían hablando en inglés, entonces digamos que eso fue un buen tiempo también. Y todavía hoy ella sigue con su formación. ¿Y cómo fue ese desafío? Estando tú sirviéndole a Dios, yendo a la iglesia, llevándola a ella, de pronto en las cosas, compromisos escolares, compromisos con la iglesia, tu trabajo. O sea, ¿cómo hiciste para no desconectarte? Porque, o sea, es una realidad que muchas personas pueden decir, no, yo no voy a, a, a la iglesia, yo no la llevo porque yo estoy sola, entonces, ¿cómo hago? ¿Con quién la dejo? O sea, hay muchas. Bueno, evidentemente hay casos de casos y por supuesto no vamos a generalizar, pero hay una cosa que sí es muy cierta y es que hay tiempo para todo cuando tú quieres, ¿verdad? Así es. Y yo, pues estando sola, porque el papá de Marcela no estaba, un gran apoyo para mí era mi mamá. Entonces yo nunca descuidé nada, ni la casa, ni el trabajo, ni tampoco la iglesia, porque estaba en mi corazón realmente atender ambas cosas. Por eso te digo, cuando tú quieres, tú puedes y el tiempo alcanza. Era un triángulo, yo siempre he dicho, es un triángulo divino en el que yo me movía, la empresa, la casa y la iglesia. Y yo creo que también el estar sirviendo al Señor y en ese caminar, Dios también iba haciendo su obra en equilibrarme los tiempos. Y en algún momento llegaste a sentir sola. O sea, ok, estamos en los caminos de Dios, Dios está con nosotros. Tengo una mamá que me ayuda, que me apoya. Pero en todo este proceso tú llegaste de pronto a decir, me siento sola, criando sola, ¿Sabes qué no? ¿no? No, Cuéntanos un poquito de eso. no, yo creo que miércoles, para mí, y yo voy a ser testimonio de eso siempre, que servirle a Dios vale la pena. Y cuando la Biblia dice que eso trae recompensa, no es mentira, es totalmente cierto. Yo no te puedo decir que yo nunca me sentí sola, que yo dijera, pues yo necesito una persona al lado, porque no. Y yo con esto no estoy diciendo que no Claro, esté bien tener una persona al lado. así es. Pero no, no, sabes, mi tiempo era
tan ocupado siempre que mi corazón y mi mente estaba ocupada en otras cosas, entonces no. Claro, es que fíjate, Ibe, que hay incluso, o sea, matrimonios que están ambos, mamá y papá, y las personas pueden llegar a sentirse solas. Así Pues es es, que o sea, ese sentimiento de soledad no te lo da el que tengas o no tengas una persona, es que no tengas a Dios. así es, Entonces, por eso esta pregunta, porque es que cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. absolutamente. Entonces, o sea, queremos realmente edificar a la mujer, darle un mensaje que de pronto si tú estás llevando este proceso de ser madre sola, o sea, si tú tienes a Dios, si tú tienes a Jesús, tú lo puedes lograr todo, tú lo puedes alcanzar porque no estás sola. Quizás en el mundo, o sea, en la cultura pueden decir que si una mamá está criando sola, pues vive en soledad todo el tiempo, está deprimida y no. O sea, Así cuando es, Dios está, Dios te da las herramientas, Dios te guía, Dios es tu esposo, Dios es tu padre, Dios es tu todo. Así así que es. bueno, las animamos para que si tú estás pasando por este Sí, proceso, que puedas no se sientan continuar, solas, o que sea, no te que no se sientas sientan sola. solas aunque no tengan una persona al lado, pero mientras uno está en las cosas del Señor, hasta de eso Dios se encarga. Total, totalmente, Entonces, no hay de total. qué No preocuparse. hay vacío que Dios no No pueda llena. llenar. Así es. Así que bueno, y ve qué bendición todo este proceso que ha sido de testimonio para muchas mujeres, yo sé que sí. Y bueno, Marcela ahora tiene una bebé, que esa bebé parece más hija tuya que ella porque son, o sea, es igualita a ti. ¿Ah? Totalmente. ¿Qué ves tú en ella que tú digas, no, esto es mío, esto lo sacó de mí? Eso es tan impetuosa como yo. Marcela te contaba, Marcela era una niña, tú la ponías aquí, ahí se quedaba, tú la llevabas al cumpleaños y cuando ya el cumpleaños se estaba terminando, era cuando ella estaba saliendo apenas. O sea, era demasiado quieta, tranquila. Ella misma dice, yo era amargada. Obviamente no era amargada porque estaba muy chiquita, pero para ser tan niña era demasiado tranquila. ¿Ves? Pero hoy ella ya tiene a Laia, una cosa bella. Sí, su temperamento es mucho más parecido al mío que al de Marce. Marcela a veces dice, yo no era así. Yo le digo, tú no te acuerdas. Y me dice ella, pero yo sé que no era así. O sea, realmente no. Pero esta chiquita es una cosa bella, es supremamente inteligente. Para mí es otra etapa, por supuesto. Otra etapa como abuela. Como digo yo, abuela joven, la abuela más top. Total, tú eres la abuela más top. Pero de verdad que, y bueno, y el anhelo de mi corazón, por supuesto, es que ella siga. Claro, Ya la llevamos a la iglesia. Yo me encargo, como todavía está tan pequeña, ya tiene dos domingos de estar yendo a la escuela dominical, que esté con los niños, que ahí le cantan canciones de Jesús, la cosa, y que ella realmente esa inteligencia que tiene también la pueda poner a disposición del Señor cuando total. llegue el momento. Así es. ¿Cómo ves tú, o sea, este legado de mostrar a Jesús, primero tu mamá, tú, Marce, y ahora tu nieta? O sea, ¿cómo ves tú toda esta bendición de Dios? Es que yo creo que cuando Dios tiene un propósito, es un propósito total. Que va de No es generación en generación? parcial, o sea, no es que yo lo hice contigo y no. Creo que ese propósito se va de generación en generación. Obviamente hay procesos, hay cosas que ocurren y bueno, pero en mi caso particular, yo creo que el propósito que Dios tenía con mi familia se ha ido dando. Poco a poco, yo llegué yo, después mi hija, ahora Laia, y bueno, y mis hermanos también, de alguna manera, y también ya están mis sobrinos, o sea, un propósito que realmente se cumple. O sea, tú puedes decir hoy, ha valido la pena todo este caminar con La Jesús. mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida fue haber seguido a Jesús. No me arrepiento. No puedo decir que es fácil, porque fácil no es. Quizá cuando conoces a Jesús es cuando se presentan muchas circunstancias que tú dices que está pasando aquí. Pasas por pruebas que tú dices, ¿cómo así? Pero aún así vale la pena. Aún así no me arrepiento. Porque en Así medio es. de esos momentos difíciles que he vivido, he visto su mano. Y bueno, tú nos dices que Marce, espectacular como hija, juiciosa, pero ¿recuerdas algún reto que hayas tenido con ella? Algo que tú digas, esta etapa fue difícil,
en todo este caminar con el Señor? Mira, no puedo decir que fue difícil porque tengo que confesar que mi confianza realmente estaba puesta en Dios para poder manejar el tiempo cuando Marcela sale de casa, porque ella se fue a estudiar medicina a Barranquilla. Entonces yo, obviamente, siendo el temperamento como te lo estoy contando, es más, yo la dejé que se fuera y yo no sé si ella sabe esto, pero se va a enterar. Como ella era tan delicadita y tan cosita, yo no sé, o sea, yo decía, ella no va a servir para medicina. A lo que vea una gota de sangre se priva, o sea, Claro. pero eso es lo que ella quería, yo la dejé, o sea. Y cuando ella se fue, obviamente yo decía, sale de la casa, se va a enfrentar a otras cosas, a otras personas, yo no voy a estar cerca. Entonces yo decía, pero yo decidí confiar en el Señor porque no le iba a cortar las alas a ella. Tenía ella que soltarla para que ella pudiera hacer su propia vida. Y te quiero decir que Dios me sorprendió porque fueron más de 5 años fuera de casa sin ningún inconveniente. Marcela se comportó a la altura. Hoy es una médico excepcional, por supuesto, también. Wow. Y juiciosa. Es que, Dios mío, ya si Marcela se va hacia otro lado, ya es porque definitivamente, pero ya hoy, ya con 30 años, o sea, Wow, gloria a Dios. sí. Y ve, ¿qué mensaje tú le darías a una mamá que está pasando por el proceso de maternar, de criar, estando sola, pero sin sentirse sola? O sea, Ok, la idea es que no se yo sienta. creo que cuando la Biblia dice que el Señor nos creó desde el vientre de nuestra madre, yo creo que cuando el feto ya está, digamos, concebido, por decirlo así, ya hay un propósito, ¿verdad? Entonces, si hay alguna mujer que está pasando por esta clase de procesos donde está de pronto en maternidad y está sola, entonces lo ideal sería que tomara la mejor decisión de su vida y es seguir al Señor. Y ahí, aunque algunas cosas no van a ser fáciles, van a ser seguras. Así es. Confiar en Dios, depender de Dios. Mira, no te voy a decir que hay veces que tú no quieres tirar la toalla, claro que sí, porque tampoco es que yo ahora quiera vender la idea de que es que tú caminas con el Señor y todo es color de rosa, todo es magnífico, pues déjame decirte que cuidadito y no. Total. Y se van a presentar muchas cosas, pero yo creo que mejor es afrontarlas de la mano del Señor que ahí sí afrontarlas sin Él o solas, porque nos vemos expuestas a tomar malas decisiones. Claro. Y yo creo que cuando tú le preguntas al Señor o buscas al Señor y lo que haces no te sale bien, aún en el desacierto Dios te respalda. Así es. Amén. Aún cuando las cosas no salgan como tú quieres, Dios respalda. Entonces yo creo que el mejor consejo que yo puedo dar hoy es seguir al Señor. Amén, amén. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas, que nos des like, que comentes y que compartas este episodio porque de verdad que es de bendición para muchos. Y ve y cuéntanos, tú que eres una mujer, una sierva de Dios, que te bañas en todos los chorritos, te vemos sirviendo aquí, sirviendo allá, cómo tu vida ha impactado a otras mujeres en los diferentes procesos por los cuales Dios te ha llevado. Me da risa eso de que yo me baño en todos los chorritos, pero bueno, gloria a Dios que he tenido la oportunidad de servir en varias cosas dentro de la iglesia. Y quiero decirte que a lo largo de todo este tiempo yo he tenido varios procesos que me han llevado obviamente a crecer y estos han sido en varias áreas de mi vida o en distintas áreas de mi vida. Hoy puedo decirte que Dios permitió que los viviera para que yo aprendiera y pudiera ayudar a otras. Y en este caminar he tenido la oportunidad de tener grupos de mujeres solas, casadas, separadas, divorciadas, con hijos, con novio, sin novio, de todas las edades. Y mis experiencias han ayudado a estas mujeres. Obviamente, cada caso es distinto, pero lo que Dios te permite vivir y puedes aprender es para ponerlo a disposición de otras personas. Entonces, yo he estado en células, he tenido grupos,
Tengo amigas a las que he podido ayudar a través de todos estos procesos que yo he vivido. Cuéntanos un ejemplo de pronto de una persona que te haya impactado y que tú le hayas bendecido con tu testimonio. A ver, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, me encuentro con muchas chicas jóvenes que experimentan eso que tú decías ahorita, sentirse solas. Y fíjate, no están casadas, no tienen hijos, están dentro de la iglesia y muchas veces se sienten solas. Entonces, poder ver cómo avanzan caminando dentro de ese proceso, pero al mismo tiempo van conociendo tanto al Señor que llega un momento que aunque hoy estén solas todavía, ya esa sensación no la tienen. Y yo me gozo de verlas servir, yo me gozo de verlas de pronto ya con sus novios o casadas, pero ya con una actitud completamente distinta. Entonces, lo más satisfactorio es tú ver cómo las personas avanzan. Claro. Ujú. Y dan fruto. Y dan fruto, así es. Ahí muchas gracias de verdad. Gracias por el servicio que le haces a Dios porque impactas muchas vidas. A veces uno no se alcanza a imaginar los ojitos, la cantidad de ojitos que nos ven y que son bendecidos con nuestro testimonio. Así Amén. que quiero aprovechar este segmento para agradecerte, agradecer a Dios por tu vida, por tu amistad, Gracias. por de alguna manera siempre estar. Tú fuiste una de las personas que cuando llegué a la iglesia me abrazó. No me voy a olvidar nunca de esos abrazos, esos primeros abrazos que ayudaron a que yo creciera en todo este proceso con el Señor. Así que mil gracias de verdad. Y bueno, no sé si quieras, te invito pues, a que le dejes un mensaje a todas las mujeres, mamás, que tú puedas darle un consejo a todas las mamás hoy en este mes de las madres. A todas las que son mamás y a las que no son mamás, el mes de mayo, qué bueno que haya un día para celebrar las madres, pero yo creo que el Día de las Madres todos los días. Honremos a las que todavía tenemos nuestra mamá. Eh, si son madres, pues que Dios las ayude a desarrollar ese papel y a los hijos a amarlas y a honrarlas hasta cuando la podamos tener. Así es que entonces, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando ya al final de este capítulo, pero antes quiero agradecerte, mamá, que nos estás viendo, por siempre estar, por cuidar, por amar, y a ti, mamá, que quizás te ha tocado este gran labor de pronto sola. Bueno, esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición para ti, que tú lo puedas compartir con otras personas también, que tú sabes que va a ser de bendición para ellas también. Así que bueno, bendecimos tu vida y nos vemos en un próximo capítulo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.